Bueno. ¿Vamos? A ver, la idea al final, vamos a hacer el tema del SSH, a ver cómo lo hacéis. Y entonces al final, ¿veis este contenedor de aquí? ¿Lo veis? Ese contenedor tiene la IP 172.120.10.2, que eso está puesto en el Docker Compose. Tengo un usuario Alfonso, que es con el que quiero entrar, y sobre el puerto 22. ¿Y dónde estoy ahora mismo? Estoy dentro de ese contenedor. ¿Y cómo he entrado a ese contenedor? Con SSH. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, a ver, lo primero. Vamos a dotar el contenedor de una red conocida. Entonces, voy a coger aquí, vamos a ver. Ahí está la captura esa. A ver, lo primero, dotar al contenedor de red y de una red conocida. ¿Vale? Entonces, pues venga, vamos a suponer el apartado Network, dentro del Docker Compose, ¿vale? Me creo una red, este nombre es mío, llamadla como queráis. En la sección IPAN defino el driver. Default es que es un tipo bridge, ¿vale? Es una red tipo bridge. Y aquí estamos configurando la subred. Entonces, cada uno en el NSM va a tener una subred para vuestras máquinas. ¿Vale? Y voy a asignar en una tabla a cada uno una subred. Y la puerta de enlace es implícita, en este caso sería la 10.1. Con lo cual este contenedor, ¿lo veis aquí ahora? No. Volúmenes, network, que es en la red netcaronte, le asigno esa IP. ¿Esa IP es una IP inventada o una de la red? Es una IP interna, claro. Vale. Interna. De Docker. O sea que yo este fragmento lo cambiaré. 130-20, 140-20, 15, no sé. Cada uno va a tener una red para vuestro contenedor. ¿Vale? Tú aquí puedes hacer que este contenedor pertenezca a varias redes, definiendo la otra subred y asignándole otra IP en la otra red. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacer un SSH a esta red, a esa IP. Venga, hacerme eso. Ahora os voy a explicar las tareas que tenéis que hacer para crear el SSH.
¿Lo tenéis? Vale, en el Dockerfile tenéis que hacer estas instalaciones. Ya esto de aquí sobra, ¿eh? Todos esos ficheros ya sobran. El SH, todo eso sobra. Vale. Tenéis que hacer estas instalaciones, mirad. Vale. El TZ, creo que lo puse el otro día como argumento, ¿no? ¿Lo tenéis puesto o no? El TZ, lo tenéis puesto en el Docker Compose, ¿no? El time zone. ¿Lo veis, no? TZ igual a $TZ y en el punto env pusimos que TZ Europa Madrid, ¿vale? Y se pasa como argumento para la compilación al Dockerfile. ¿Lo veis? Bien. Entonces, aquí en el Dockerfile declaro el TZ, se ve, ¿no? Bien. Y esta es la línea que hay que copiar. Entonces voy a hacer un zoom porque a lo mejor tardo menos. A ver. Espera un momentito. O lo copio. A ver. ¿Esto se lee? ¿Se lee? ¿STZ? Venga. El ARG TZ está colocado arriba, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Antes de realizar todas las instalaciones, lo ven, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? En Dockerfile haremos ln-snf, esto es así siempre, ¿vale? Esto cuando el examen coge lo que pegáis. Pero lo que estamos haciendo que es darle al zone info ese Europa Madrid. ¿Lo ven, no? Y se almacena, bueno, esta es la línea, para que todas las aplicaciones que se instalen cojan ese time zone. ¿Vale? Si queréis, voy a hacer una cosa. Entonces me voy a ir a ver en el Classroom, os lo pego ahí aunque sea como comentario. Vale, ahí lo tenéis. Veis el root, ¿no? Cogerlo, copiarlo y pegarlo ahí en el Dockerfile. ¿Correcto? Vale.
de aplicaciones. A la hora de instalar, estas dos las tenéis, ¿no? NetTools y PWPin las tenéis. ¿Vale? Y estas dos también las tenéis. ¿Sí? El sudo creo que también las tenéis. Y el Python Trail la necesitaremos más adelante. Vale, pero para el SSH, a ver, para la red, esto la verdad es que no es necesario, ¿vale? Pero bueno, uno está acostumbrado al ifconfig, al ping, y el ifconfig sale de aquí, es un comando antiguo, ¿vale? El ifconfig sale de aquí y el ping sale de aquí, de ese paquete. Esos dos comandos ya no están deprecados. Vale, pero si quiero hacer un ping, pues tengo que instalarlo. El sudo, supongo que también lo tendré instalado, también lo dije. El OpenSSH Server, evidente, bien. Y el client, pues no es necesario, pero lo instalamos dentro del contenedor. Vale. Esto es para la configuración del SSH, ¿eh? ¿Qué necesito? Crear ese directorio. El barroom sshd, ¿vale? A ver, este de aquí, este es el servicio. A mirar aquí. Este de aquí es el servicio, el OpenSSH Server. ¿Cuál es su demonio? ¿Cuál es el demonio que se ejecuta? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Había utilizado el SSH Server, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo sé yo si está en ejecución o no está en ejecución el SSH Server? Pero ¿qué proceso busco? Sí, el puerto 22, pero vale, ¿y qué proceso hay escuchando en el puerto 22? ¿Cuál es el comando? El SSHD. Hay otro que es el SSH, que es el cliente. Cuando yo hago un SSH, ¿no? Morgado @ tal, el SSH es el cliente. Y tiene que haber en el otro extremo un demonio, un proceso en ejecución, que es el SSHD. ¿Vale? Bien. Entonces, creo este directorio que es necesario para el demonio, para el SSH Server. Y aquí, esto es importante hacerlo, es habilitar el puerto 22. Que es donde escucha quién. Este SSHD. ¿Vale? Vale, poco más. Del Dockerfile, Docker Compose, poco más. ¿Ahora dónde viene la amiga? En el entry point. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que entrar por SH con el usuario que especifico yo aquí. Es decir, yo en mi caso es Alfonso, con ese usuario. ¿Vale? Entonces, mirad aquí. Yo he puesto aquí un fichero en el apartado common, como ya os dije, aquí arriba. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Y hay una cosa que pone que idrsa.pub.
que es la clave pública mía, del administrador. Esa llave, ese chorizo, ¿lo veis? ¿Cómo se genera esa llave? De la siguiente forma. Voy a cerrar. Vale, el contenedor va afuera. Bueno, cuando me meta dentro, claro. No estoy en el directorio deploy. Vale. Mirad. Yo estoy aquí en Linux. Estoy en la máquina Linux. ¿Vale? Donde está el Docker Engine. ¿Vale? Yo soy el usuario Morgado. ¿Correcto? Bien. Entonces, verificarme si tenéis este directorio. Home, vuestro usuario, punto, SSH, verificar si tenéis ese directorio. Dentro del Docker Engine. ¿Vale? En vuestro Linux. Verificar si tenéis ese directorio oculto. ¿Lo tenéis o no? ¿Eh? ¿Sí? Correcto. ¿Hay algún fichero ahí dentro? El autoriza key. Muy bien. El IDRSA no lo tenéis, ¿no? Bueno, vais a crear lo siguiente. Vais a ejecutar el comando, vamos a crear ese IDRSA. ¿Vale o no? ¿Con qué lo voy a ejecutar? Con SSH menos key gen. Y le doy al intro. Entonces yo voy a crear una clave pública. Voy a crear ese fichero pub, ¿vale? Entonces ahora mismo, para no complicarnos, mi idea ¿cuál es? A ver, ¿mi idea cuál es? Cuando hago un SSH quiero entrar como Pedro por su casa. Que no me pida ¿qué? Ninguna contraseña. Si yo pongo aquí en este fichero una contraseña, ¿qué significa? Pues que cuando voy a hacer SSH, no, me la va a pedir. Entonces, eso, si yo tuviese un servidor, pues es lo que haría. Para proteger el acceso, ¿no? Es lo que hago. Y pongo una contraseña fuerte. Y una contraseña, esta clave, la voy renovando cada X tiempo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Pero, ¿cuál es mi idea? Por ejemplo, cuando veamos Ansible necesita, si yo quiero administrar todos estos equipos, a todos estos equipos yo le quiero instalar, imaginaros, el Nano, ¿qué va a hacer Ansible? Ansible te exige entrar con SSH, como Pedro por su casa, en todos los equipos y realizar la instalación. ¿Vale? Entonces ahora mismo no necesitamos ningún mecanismo de pregunta. Está claro que yo podría pasarle la pregunta, pero para eso digo, venga, pues no hay pregunta, entonces paso, le digo que sí, y no meto ninguna frase, ni meto nada. Fuera. ¿Vale? Entonces, o ha tenido que crear esa IDRSA dentro del directorio SSH. ¿La debes tener ahí? ¿Sí, no? Vale. Pues ahora, yo esta clave
es la que voy a utilizar, escuchadme, esta clave es la que yo voy a utilizar para acceder a todos los contenedores que tengo yo para todos mis proyectos. Entonces, ¿dónde coloco esa clave dentro de la estructura que hemos creado? En el directorio common. Esta estructura me la he inventado yo. Cada uno se puede inventar lo que sea, pero debe de ser lo más automatizable posible. Entonces, este fichero lo copiáis. ¿Dónde? Aquí. ¿Vale? ¿Y qué tenéis que hacer ahora? Pues pasar al contenedor. Venga, ¿cómo lo hacéis? Copiáis el IDRSA dentro del common y dejarlo ahí. Y ahora, hemos creado dentro del contenedor un root datos, donde yo paso los datos. Pues tengo que pasarle esa IDRSA. ¿Me he explicado? Yo tengo la IDRSA, ya lo tengo en common. ¿Sí? Ahora, yo tengo que pasar eso al contenedor. Y para eso creo que creamos un directorio root datos. Pues venga, pues pasarme en el Dockerfile ese IDRSA al contenedor, al root datos. ¿Qué es lo que haríais? ¿Tenis? Sí. Raúl, Adrián, Yasmín, Freddy, Luis, Cristian, Fabio, Ángel, Sergio, Cristian, Franco, Antonio, Jerónimo, Rubén, David, Patrice, María, Juan Luis. ¿Qué tendréis que hacer? ¿Cómo lo copio? ¿Eh? ¿De dónde a dónde? De la carpeta esta de .ssh a common. Sí, pero tú esto lo haces manual. O sea, hasta hacerlo, copiarlo y pegarlo. Estoy en el Docker Engine. Una vez que está aquí, lo tenéis ya aquí, ¿cómo lo paso al Dockerfile? Pues tengo, por ejemplo, esto. Está aquí. Acordaros. Bueno, no. Acordaros. A ver, esta IDRSA, escuchadme una cosa. Ya expliqué el otro día cómo poder pasar ficheros, fijaros, que están en el propio proyecto, abajo, con el Docker Compose, ¿vale? Creando esa variable proyecto. Fijaros que yo aquí referencio, como estoy arriba en Caronte, estoy en la punta arriba con el punto, que es el contexto, referencio y paso el usuario txt al root datos. En el root datos yo voy a buscar la información que van a coger después los scripts. Vale, pues de la misma forma que lo que paso .commons y de RSA a root datos. Vale, esto el otro día que dijisteis de crear, o David dijo de crear varios usuarios. Entonces, yo aquí que tengo, que este usuario, ¿de quién va a depender? Del proyecto. Pues aquí tengo el proyecto, aquí tengo ptaller, y aquí tenía este fichero de usuario. Pues este fichero de usuario se copia dentro del Docker, dentro del root datos del contenedor. Y ahora, en este caso, ¿qué quiero copiar? Esta de aquí, que es común a todos los proyectos. ¿Vale?
pues ya tenéis todos los ingredientes para hacer el SSH. Vale, mirad. Mirad aquí. ¿Qué tiene que hacer mi SSH, mi script? Acordaros que aquí en el admin, ¿no? Tenemos usuario. ¿Lo veis, no? ¿Qué hacía este script? Encargarse de toda la gestión de usuario. ¿Yo qué quiero configurar ahora? El SSH. ¿Lo veis aquí? Aquí lo tengo. Para configurar el SSH, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Fundamentalmente tres cosas. Primero, bueno, lo del root blogging igual a yes no es tan necesario porque yo no voy a entrar con el root. No es bueno entrar con el root haciendo un SSH. Nada bueno. ¿Vale? Entonces, sí tengo que habilitar que el puerto 22. O bien lo suyo va a ser, y ojo, ¿en qué fichero lo estoy haciendo? ¿Sobre qué fichero estoy haciendo? ¿El? SSHD conf. Hay un SSH config y hay un SSHD conf. ¿Y de qué es? Hemos dicho el demonio. El demonio. Entonces en ese es donde yo tengo que habilitar el puerto 22. Si yo decido, porque evidentemente si yo tengo ataque desde fuera, el primer puerto al que van a atacar es el 22, y yo decido enmascarar otro puerto, el 25.538, por lo menos para evitar las probabilidades de ataque, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Es decir, si yo para entrar, como a mi máquina, entro con un puerto que voy variando cada X tiempo, ¿qué tendría que hacer? Pues ponerlo ahí, sustituir el 22 por ese puerto y habilitarlo, ¿sí o no? ¿Y algo más? Y en el container, en el Dockerfile, tengo que hacer un expose de ese puerto, no del 22. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Ese expose, ese puerto, ¿cómo lo paso? ¿Como argumento o como variable de entorno? ¿Eh? ¿Cómo lo hago? Ese, el expose. Si yo pongo un expose y el puerto, esa variable port, ¿eso cómo se hace? ¿En tiempo de compilación o en tiempo de ejecución? Tiene que ser un argumento. Porque como se tiene que hacer antes. Tiene que hacer, claro, se hace antes de ejecutar el entry point. Por tanto, habría que pasarlo como argumento. Que yo después también lo voy a utilizar como variable de entorno. ¿Por qué? Porque quiero utilizarla aquí. Quiero sustituir ese 22 por $port. ¿Vale? Eso que yo digo, pues, y pensándolo. Bien. Vale, eso con respecto al SSHD config. ¿Vale? Arriba está lo de si quiero sustituir el root o si quiero hacer por el root o no. Vale. ¿Qué comprobamos ahora? Si se ha creado, si existe el punto SSH dentro del contenedor. Si existe el punto SSH, ¿vale? Dentro de ese usuario.
Si no existe, ¿qué se hace? Se crea. Se crea. Y aquí es donde viene ahora el kit de la cuestión. ¿Qué se hace? Se pasa el contenido de la IDRSA. ¿Dónde tengo yo ese chorizo? Como he dicho que ese IDRSA es un archivo de que contiene una clave. La hemos copiado del common al root data del contenedor. ¿Y ahora qué hace mi entry point? Coge esa clave, lo ve, ¿no? ¿Está ahí o no está ahí? ¿Debe estar ahí o no debe estar ahí? ¿Sí? Yo con el Dockerfile lo he copiado del common al root data. Y ahora, cuando se ejecuta el entry point, coge esa del root data y le hace un cat. ¿Y dónde la mete? En el autofg. Ese fichero es el fichero de clave autorizada para poder acceder con SSH a ese contenedor o a esa máquina. Y con esa configuración lanzo el demonio. ¿Qué estoy lanzando ahí? ¿Vale? SSH es confuso. El fichero es, ojo, no es el SSH. ¿Dónde está? Está en el init. Esto os podéis quejar a los creadores del SSH, del OpenSSH. Es que nos confunde. El demonio se llama SSHD. El fichero es SSHD. Tenemos un comando que es SSH para el cliente. Y resulta que el programa que levanta ese demonio pues también se llama SSH. Pero ¿dónde está? En el init.d. Hay otro SSH fuera del init.d. ¿Vale? Bien. ¿Qué hace ahora mi entry point? ¿Qué teníamos antes? Invoco al usuario.sh, le debe su ejecución, y ahora ¿qué estoy haciendo? Cargar ¿qué? Toda la librería de configuración para configurar yo mi SSH. Que haya puesto una función nada más. Que puede ser, como digo, cualquier cosa de esta puede ser muy complejo. Pero la historia es que si yo necesito ahora configurar algo más del SSH, ¿dónde lo hago? Pues en este script. De este script o de este directorio hacia abajo. Si quiero configurar algo, porque me dicen, no, es que tienes que hacer una conexión a la base de datos para verificar si el usuario existe o no existe. ¿Dónde lo hago? De aquí para abajo. Vuelta a lo mismo. Lo mismo que este es un organizador, este también. Es lo que os comento. Puedo verificar si el usuario, imaginaros que la empresa tiene usuario en Azure, tiene usuario en varios sistemas. Y hay que verificar que existe o no existe. Pues tú todas esas verificaciones no lo vas a hacer solamente en este fichero. ¿Sí o no? ¿Qué querería? Pues que haría otro script, imaginaros azure.sh. ¿Y ese azure.sh qué es lo que hace? O buscar si el usuario, $usuario, ¿está dónde? En Azure. Si está creado o no está creado. ¿Y qué haría este? Con un source de azure.sh. Lo que hace este con este, usted lo puede hacer con otro subscript. Que esto es una definición recursiva. ¿Vale? ¿Qué hace mi main? Llama a quién? A este script, que es el que se encarga de que de crear el usuario y a continuación configurar el SSH. Aquí vuelta a lo mismo. Si aquí tendríamos que haber hecho un if de esto. Si hay error aquí, automáticamente esto ni lo ejecuto. Me salgo. ¿Vale? Esto lo vamos a ir dejando
por si el SSH me da algún error, que la máquina quede encendida. Pero, ¿qué ocurre si el SSH es correcto? Pues que ya el contenedor se mantiene vivo con el SSHD, porque es un proceso en ejecución, con lo cual este tile no es necesario. Repito, nosotros estamos poniendo el tile porque hasta ahora mover un contenedor en esencia lo mantiene vivo un servicio. ¿Qué es un servicio? Un programa de ejecución que escucha en un puerto. En nuestro caso, este es el primer servicio que va a mantener vivo un contenedor. Es el SSHD. Entonces, si el SSHD ya no da error, esta línea se oculta. ¿Por qué? Porque tengo el SSHD y tengo aquí un comando tonto que se está ejecutando de forma indefinida y que lo mantiene vivo el contenedor, pero está consumiendo recursos. Porque eso consume recursos. Lo que pasa es que para prueba, ahí me viene bien. Porque si esto yo lo quito y el SSHD me da algún error en toda la configuración, ¿qué pasa con el contenedor? Fenece. Y no tengo salida. ¿Entendés, no? Entonces, mantenerlo, hacer la configuración del SSH, hay que probar, una vez que se hace, y si el SSH funciona, pues lo ocultáis y se elimina, se oculta. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué tenéis que conseguir? Esto que he hecho aquí. Que si yo hago, lo veis aquí, ¿no? Si yo hago un SSH Alfonso @172.120.10.2 menos P22, ¿me he entendido? Pero... Vale, eso es porque la clave la he cambiado, tío. A ver, probarlo. Os voy a dejar os dejo esto aquí. ¿Veis lo que tenéis que hacer, no? Dentro del directorio SSH os creáis ese fichero o admin SSH, lo que queráis, se escribe vuestro y ahí tenéis la función que configura el SSH. Vale, si queréis un poquito. ¿Se ve bien? ¿Se ve? ¿Lo ve, no? Pues venga.
Vale, fijaros un momento y ya termino. Fijaros, si yo cambio ahora mismo el usuario en tiempo real, llamo por ejemplo a Anastasia, compilo la imagen, a ver, ¿estoy dentro con quién? Con Anastasia. Vale, esto aquí, pues ahí se ha creado el directorio Anastasia, todo. ¿Vale? La configuración del sudo, porque hay que hacer este usuario sudo, Anastasia no es sudo. ¿Vale? Si Anastasia intenta hacer un... ¿Qué dice? Permiso denegado. Tendremos que hacerla sudo. Entonces, por eso hay que copiar el comando sudo y hay que configurar el sudoes, el etc sudoes. Eso lo vamos a hacer, esa funcionalidad, la vamos a hacer también con el SSH, para darle más responsabilidad. No voy a crear, ¿vale?